siempre debemos agradecer por todo lo que Él nos da. Así que creo que es importante siempre ser agradecidos. El jueves tuvimos nuestra cena de acción de gracias. ¿De cuántos vinieron el jueves? Estuvo rico, ¿verdad? Los que no vinieron se lo perdieron la próxima, ¿ya? Tuvimos un buen tiempo para compartir y vimos y poder agradecer al Señor por lo que Él nos da, nos ha dado y nos va a seguir dando y confiando en Él, en su fidelidad y confiando en que Él es suficiente para darnos lo que necesitamos, no lo que a veces queremos, ¿ya? Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Yo necesito un iPhone Pro 17, ¿no, verdad? Pero el Señor nos da un Huawei última generación. No importa, publicidad para que los ahí dan. Pero lo importante es agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado. Bueno, sean todos bienvenidos aquí a Calvary Cela y si tienen su Biblia, vamos a continuar en el Evangelio de Mateo. Ahí estamos, capítulo 22 de Mateo. Vamos ahí a comenzar hoy día en el versículo 23. Ya hemos mirado aquí las preguntas que le han hecho al Señor Jesús, estos fariseos, los herodianos, los saduceos y todos estos que se unen a pesar de sus diferencias, se unen en contra de Jesús, porque quéralo o no, Jesús está siendo más popular que ellos, está atrayendo a la gente a- hacia Él. Y yo creo que esto es importante siempre notar. Jesús nunca quiso que la gente fuera hacia un discípulo, sino hacia Él, porque Él es el centro y Él es el enfoque. Entonces aquí le han hecho una serie de preguntas que ya hemos mirado, una pregunta sobre su autoridad cuando Él dio vuelta a las mesas, una pregunta ahí acerca de responsabilidad, ¿ya? Y ahora aquí vamos a mirar una pregunta que le hacen al Señor sobre la eternidad, sobre la resurrección, sobre la muerte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre después de esto? Y aquí estos personajes que van a hacer esta pregunta son bastante peculiares porque están preguntando por algo que ellos no creen. No sé si les pasa a ustedes, a veces toca con gente que no cree algo, pero le pregunta sobre eso. ¿Ya? Bueno, estos no creían y estos saduceos, que eran la élite religiosa, eran los ricos, eran los de la posición más alta, eran los que habían tenido el dominio sobre el templo y el control sobre el templo por muchos siglos, por mucho tiempo, ¿ya? Y estos hombres eran liberales en cierto sentido, y vamos a mirar eso, que así como en la iglesia aquí, en la iglesia de Cristo, hay conservadores y también hay liberales. El problema a veces los liberales se van demasiado lejos. En el judaísmo también existían los conservadores y los liberales, que no eran, obviamente, no hablo de un partido político, sino de un sistema religioso, de la forma en que ellos veían ciertas cosas. Los fariseos eran los conservadores. Si usted me pregunta a mí qué soy yo soy de la idea de, a pesar de, así como me ve, conservador, más que liberal. Hay cosas que no voy a cruzar la línea que van en contra de la palabra de Dios por estar en acuerdo o por sencillamente ser aceptado por la gente. Entonces, estos saduceos eran estos hombres que van a venir a Jesús y le van a hacer esta pregunta, llevándola a un punto ya irrisorio, una pregunta ridícula, estúpida, una palabra. Hay preguntas que son honestas, pero hay preguntas que sencillamente lo único que quieren es debatir, y a veces llevan al ridículo las creencias. Y aquí el Señor les va a mostrar a ellos que el problema de ellos es sencillamente falta de conocimiento.
y que son como estas nubes sin agua que son llevadas de cualquier lado por cualquier viento. Ahora que estamos en diciembre, los vientos alisios, ¿verdad? Viniendo de este a noroeste, pasándose por acá. A estos cristianos a veces hay así. Oh, llegó diciembre y es como el viento alisio se los lleva. Y ya no aparecen más hasta la cuesta de enero, la iglesia. Que no nos lleve el viento, ese se piedra los bolsillos por aquello. Entonces aquí el Señor va a tratar y Dios va a decir, Dios, y aquí está el principio de Dios no es Dios de muertos, no es Dios de muertos, no es el Dios, era el Dios de, no, es el Dios de aquellos que han creído en Él. Y aquí es donde está el conflicto. Porque a veces nosotros entendemos que la muerte es la cesación, aquí ya se deja. No, pero pasamos a otro plano, a otra esfera, en donde vamos a estar, obviamente, por la eternidad con el Señor. Entonces aquí estos liberales vienen a preguntarle al Señor, y el Señor siempre fue muy duro con estas personas, con los religiosos, con aquellos que se jactaban a veces de que eran mejores que otros. El Señor no actuó con mucha misericordia. En cambio, con aquellos que eran pecadores, prostitutas y todo lo demás, el Señor tenía compasión de ellos. Los miraba, dice, a esta gente como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Pero de estos líderes religiosos el Señor fue duro. Fue duro. La religiosidad lo que hace es ponerle al hombre una forma de llegar a Dios. La relación y lo que Cristo vino a hacer es ponerle al hombre la única manera de llegar a Dios es a través de lo que Él ha establecido. Entonces hay una diferencia. Si usted está tratando de llegar a Dios en sus términos, usted es religioso. Si usted está llegando a Dios a través de los términos de Dios, usted tiene una relación con Dios y va a obedecer a Dios. Entonces, estos religiosos lo que hacen es esto: creer, confiar, pero no en lo que Dios hacía, sino en lo que ellos hacían o lo que ellos mostraban que hacían. En cambio, cuando usted viene a Cristo Jesús, usted sabe que hay un solo sacrificio aceptable. Y nosotros a veces hablamos de sacrificio, pero la única manera de ser salvos es a través de lo que Cristo hizo. Y estos líderes religiosos lo que estaban tratando de implantar, de decirle al pueblo que esta era la manera en que ellos debían venir a Dios. Ahora, no podemos ir a Dios de la manera en que nosotros queramos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, yo no sé si cuántos han leído el libro de Levítico. Un libro bonito, sangre, sacrificios, carne, parrilla. Pero esa es la forma en que Dios dice, si van a venir a mí, tienen que venir en mis términos. No pueden venir y traer sacrificio, no pueden venir y prender incienso del que ustedes quieran o de la manera en que ustedes quieran. De hecho, por eso los hijos de Aarón murieron, porque ellos quisieron venir a Dios a su manera, en sus términos, y ahí los fulminó el Señor a ellos. Y Dios le dice a Aarón, no llores por ellos, porque estás honrando más a tus hijos que a Dios. Y ahí es donde lamentablemente a veces nosotros honramos más al hombre que a Dios. Y queremos agradar al hombre más que a Dios. Entonces aquí el Señor va a tratar con estos racionalistas. Fíjense, estos saduceos no creen en la resurrección, estos saduceos no creen en los ángeles, estos saduceos no creen en los espíritus o no creen que hay una vida después de la muerte, ¿ya? Antinaturales, pero eran aristocráticos y ricos y controlaban el templo y lo controlaron por muchos años hasta que el templo, por muchos siglos hasta que el templo fue destruido en el año 70. Se les acabó el brete. Ya no podían manipular, ya no había sacrificio, ya no podían enriquecerse más. Hasta ahí nomás le llegó el asunto. Entonces Jesús trata con estas personas aquí y va a ser
interesante porque le van a hacer una pregunta que probablemente hasta ese momento nadie había contestado. Porque el debate que tenían los fariseos con los saduceos era la vida después de la muerte. Los fariseos creían en la resurrección. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 23, cuando estaba ahí siendo enjuiciado y vio que unos eran fariseos y los otros saduceos? ¡Pum! Y usó la palabra resurrección y dividió el grupo de una vez. Unos estuvieron con Pablo y otros atacando a Pablo. Bueno, aquí el Señor va a responderle esta pregunta a estos hombres. Y fíjense, vamos a leer aquí en el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, y aquí Mateo deja claro, dice que estos hombres no creen en la resurrección, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron aquí. Vienen estos con nariz respingadas, así, aristócratas, a preguntarle a Jesús, a rebajarse a hablar con Jesús. Y le hacen esta pregunta. Entonces, estos hombres vivían en el momento, vivían el aquí y el ahora, pero no tenían esperanza para el futuro. Para ellos era eso, la tumba ya. Imagínate, estos son los líderes que están guiando al pueblo de Dios. Estos son los líderes que debían enseñarles a ellos a tener esa esperanza en lo que el Señor tenía para ellos. En el más allá, como dirían algunos. A veces el más acá. El enfoque para nosotros a veces es ese. Más acá que allá. Y pensamos que aquí es todo y no hay esperanza. Tenemos esperanza. La esperanza que tenemos, dice el apóstol Juan, es una esperanza que nos permite a nosotros vivir una vida purificada, una vida santa. Esa es la esperanza. ¿La esperanza cuál es? Que un día vamos a estar con el Señor. Que Dios no nos creó solamente para vivir 70, 80, 90 años, sino que Él nos creó para vivir por la eternidad. Eso es como Él nos hizo. Entonces todos nosotros tenemos esperanza. Entonces aquí ellos van a preguntar acerca de la resurrección. La resurrección es una realidad que usted puede ver en las Escrituras. Esta vida física en este lado de la eternidad no lo es todo. Cuando usted sale de este cuerpo, comienza la otra realidad. Es el fin de esta esfera física, de sentimientos, de dolor, de tristeza, de sueños, como tienen algunos, y pasamos a otra esfera. Y esa esfera es obviamente mucho mejor, mucho mejor. Entonces dice aquí, y vean el enfoque que estos hombres tienen. Vamos a ver el versículo 23. Y aquel día vinieron a él los saduceos que dicen no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, y vea a quién citan ellos. Ellos citan a Moisés. Otra de las cosas que estos hombres tenían es que solamente ellos creían que los 5 primeros libros eran suficientes para ellos. O sea, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Todo lo demás, los profetas, los salmos y todo lo demás, para ellos no era relevante. O para ellos era que interpretaban los primeros 5 libros. Pero ellos se apegaban a lo que los primeros 5 libros decían. Los samaritanos, por ejemplo, tenían ese concepto. Los primeros 5 libros. Entonces, estos hombres van a citar a Moisés. ¿Quién escribió los primeros 5 libros? Moisés. Por eso están diciendo de Moisés. Y ellos ya entendían y creían que en ninguna parte de los 5 libros, de los primeros 5 libros, está la enseñanza de la resurrección. Entonces ellos dijeron, este es jaque mate, no hay forma. No hay un escrito en los primeros 5 libros que diga que hay resurrección. El problema es que se encontraron con Jesús. Fíjense, si alguno muriere, dice el versículo 24, sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso es una ley que ellos tenían, levirato,
o la ley del hermano del esposo. De ahí viene la palabra, levirato, del latín levi, leve. Se habla de la idea del hermano del esposo. Entonces el hermano del esposo cuando moría, ¿verdad? Su hermano se tenía que casar y levantarle descendencia. Y el primer hijo que naciera de esa unión iba a llevar, por así decirlo, el apellido de su hermano, no su apellido. Y así a la vez preservaba la tierra, que era parte de su herencia. Esa era la forma. Ahora, si en este tiempo se practicaba esta forma o esta práctica, no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que ellos sí conocían esto y se había hecho en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de algún caso así? Ruth y vos. Ese es un ejemplo de esto. Entonces, pero lo que van a hacer esto es ridículo. Vamos a leer aquí. Hubo pues entre nosotros, o sea, se supone que esto es una historia real. ¿Ya? Y aquí está la triste historia. Dice, 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Qué triste historia. Murieron todos. Y después de todos murió también la mujer. Entonces ellos están diciendo, este es nuestro argumento contra la resurrección, a pesar de que ellos no creían en esto. Y están tomando este ejemplo aquí, como dije, del levirato. En el libro de Deuteronomio, si usted lo quiere leer después, capítulo 25, versículos 5 al 10, ahí se habla acerca de esto. De ahí se establece esta ley. Se encuentra ahí. No es algo que ellos se lo inventaron, estaba ahí. El problema obviamente es que lo están usando de la manera incorrecta y lo están tratando de usar para ridiculizar la resurrección. Vean, no tiene sentido. Y aquí el Señor les va a decir, ¿sabes cuál es su problema? Es que ustedes son ignorantes. Ignorantes. Lamentablemente, a veces la iglesia peca de ignorancia. Hay mucha ignorancia en cuanto a la escritura. Hay mucho conocimiento en cuanto a formas, pero no a fondo. No a la palabra de Dios. Así que en mi iglesia lo hacían así. Es que así se tenía que hacer, porque dice la Biblia. ¿Qué pasaje de la Biblia conoces que te ayuda y te anima y te insta a seguir adelante? ¿O estás solamente viviendo de acuerdo a ciertos principios o ciertas reglas que el hombre ha puesto? Pero a veces hay mucha ignorancia. Entonces, fíjense aquí, estos vienen aquí y le plantean esta situación a Jesús. Y todos los que estaban escuchando entendían. Para nosotros obviamente no tiene sentido, ¿verdad? Pero para ellos sí. Inmediatamente ellos estaban entendiendo y yo creo que todos, a ver qué va a decir Jesús. Parece que lo atraparon aquí. Entonces, esta historia ridícula que usted ve aquí está basada en una ley bíblica y a veces hacen la Biblia ridícula. La gente, porque trata de traerla a su realidad humana en muchos conceptos, en muchas ideas, sobre todo a Dios. Dios tiene que ser como yo, entonces tiene las mismas limitantes que yo y traen toda esa humanidad a Dios, que es obviamente algo que es muy, muy peligroso aquí. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Vamos a mirarla en un momento. Fíjense, versículo 28. En la resurrección, pues, preguntan estos hombres, así yo creo que con una sonrisa, están ahí, aquí ya Jesús no tiene respuesta. ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. ¿Quién va a tener el derecho a estar casada con esta mujer en la resurrección? Y aquí el Señor les va a dar una respuesta. Y como dije, en este punto el Señor no dice, ay, pobrecito, qué ignorante. No, el Señor se los va a tirar, pum. Y a veces hay falta, a veces hay muchos que están ahí que les suenan, no, hay que,
al punto, sobre todo a los religiosos. Respondió Jesús, les dijo, erráis. Lo primero que les dice aquí, están errando, son algo que van dando en círculos, no saben hacia dónde van. Ignoran las escrituras, o sea, les dice, son errantes e ignorantes. Y luego, lo segundo que el Señor les dice aquí, y tienen un gran problema. No solo ignoran la escritura, sino que ignoran el poder de Dios. El Señor les dice, están equivocados. En otras palabras más coloquiales, podríamos decir, están hablando algo que no saben, no conocen, no tienen idea de lo que están hablando. Por eso la palabra errar aquí habla de eso, extraviarse, deambular, deambular y deambular sin rumbo, estar engañados. Y debemos nosotros tener cuidado. La palabra de Dios fue dada para que usted y yo no seamos como estas personas que deambulamos de un lado para otro. Efesios 4 dice el apóstol Pablo que él dio dones a los hombres. Y entre estos dones que dio el Señor, dice que dio apóstoles, evangelistas, pero también dice que dio pastores y maestros para enseñar, para instruir, para que los hombres, para que las mujeres de Dios lleguen a una plenitud, lleguen a conocer. Para eso es. Pero estos hombres estaban siendo engañados. ¿Por qué? Porque estaban extraviados, estaban deambulando. Es lo que el Señor les está diciendo aquí. Es lo mismo que dice Judas, en el capítulo 1, tiene un solo capítulo, verso 13, cuando habla de los falsos maestros, dice que son estrellas errantes. Esto es lo que el Señor está diciendo de estos. Son estrellas que van, una estrella fugaz y va a desaparecer para la destrucción. Entonces, no podemos mejorar esta traducción cuando el Señor dice ignorantes, ignoran. A veces uno busca traducciones que nos ayuden a entender un poquito más, pero aquí es esta traducción de la Reina Valera de pega, justo. Hierran, ustedes son ignorantes, no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Estos son los dos problemas de estas personas. Desconocen el poder de Dios, quieren limitar el poder de Dios y por eso ellos en su idea tratan de asemejar a Dios al hombre. Entonces Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo. Y eso es lo que traspasamos. Y eso pasa muchas veces en nuestra oración. ¿Qué es imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Entonces aquí intentaron estos hombres introducir a Dios en su mundo y limitarlo en su mundo. Y a veces a nosotros nos pasa. ¿Cuántas veces limitamos a Dios? Porque este es mi problema y mi problema es muy grande, entonces Dios no puede con este problema. Dios no puede hacer un milagro. Desconocemos las escrituras y desconocemos el poder de Dios. Y a veces eso nos lleva a estar errando. Entonces es importante en este tiempo que como iglesia, como creyentes, conozcamos las escrituras. ¿Por qué? Porque es la única manera en que usted va a poder vivir su vida de la manera que agrada a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:15 que debemos nosotros procurar presentarnos diligentes en el trazado, en el conocimiento de la palabra de Dios. Como creyentes necesitamos eso. Que usamos bien la palabra de Dios, no para nuestra comodidad, no para que mi idea sea que salga a relucir, sino para vivir nuestra vida. Para vivir nuestra vida. Es que la Biblia dice esto y esto me acomoda, entonces, pero esto no lo creo porque no me acomoda. No, la usamos correctamente. Entonces aquí viene el Señor y les va a responder a estas personas aquí. Fíjense, versículo 30. ¿Nos saltamos un versículo o no? No, ¿verdad?
ignoran el poder de Dios, porque en la resurrección, dice el Señor, ni se casarán. Hay muchos que dijeron, hay que casarse ya. ¿Ya? Ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, aquí el Señor, todo su argumento va a descansar en lo que dice la Escritura. Mi argumento no puede descansar en lo que yo creo, lo que yo pienso, en mi opinión. Es que en mi iglesia lo hacían así. Es que allá lo hacíamos así. Es que esto. No. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí el Señor los va a llevar a este punto. ¿No habéis leído? Me gusta cuando el Señor les dice eso a los que se supone que conocen. ¿No han leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Vea lo que está aquí. Y aquí está citando el libro de Éxodo. O sea, un libro escrito por Moisés. O sea, uno de los 5 libros. Y él les está diciendo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué entienden ahí? Yo soy. No es el yo era. Todos estos personajes están muertos en el tiempo de Jesús, pero en el tiempo que se escribió también estaban muertos desde la perspectiva de nosotros. Cuando Moisés escribe esto, ya ninguno de estos estaban vivos, Abraham, Isaac, y ellos ya estaban muertos. Y él dice, hey, yo no trato con muertos, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Y por eso dice aquí, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, lo primero que dice aquí el Señor, la resurrección, no se casan, sino que aquí el Señor nos va a dar un ejemplo de cómo va a ser la vida probablemente, de acuerdo a lo que nos vemos aquí en esta escritura. Y si usted lee otros pasajes, va a encontrar más referencias a cómo va a ser el asunto en la eternidad, cuando estemos con el Señor. Nos dice aquí que no se van a casar porque ya no va a ser necesario. El matrimonio fue establecido con el propósito de procrear hijos en un ambiente seguro, entre un hombre y una mujer. No hay otra forma. Este es el diseño de Dios. Y procrear y poblar la población. Ustedes saben que hoy día estamos en bajos niveles, ¿verdad?, de crecimiento. Por ejemplo, en Turquía ahorita tienen un gran problema. Están en un desfase de nacimientos en una forma increíble. Y tienen una sociedad que se está envejeciendo. Entonces, el mundo lo que hace, o Satanás lo que ideó es esta ideología, atacó el matrimonio y trató obviamente de irse en contra de la familia. Y estas uniones ahora libres, ¿ya?, de personas del mismo sexo, que al final no producen. Mentira, 2 hombres tuvieron un hijo. No, no pueden. No pueden. Eso es biológicamente imposible. No pueden. Entonces aquí el Señor le dice, ¿sabes qué? En este tiempo ya no va a ser necesario que se procreen más, sino que van a ser como los ángeles. No es que nos volvemos ángeles. ¿Ha escuchado usted? Y a veces la historia de, se ganó las alas y ahora es un ángel. No. Los ángeles son los que están, no hay más. Dios no está creando más ángeles. Y los que lleguemos a la eternidad es lo que vamos a estar. Dios no va a crear más. Es lo que es. Y la idea aquí de que estas personas van a ser como ángeles se refiere a que van a ser inmortales, eternos, seres espirituales en naturaleza, glorificados e igualmente eternos. O sea, no vamos a volver a morir. Vamos a tener un cuerpo especial para vivir por la eternidad, sin alas. Por aquello que pensaba tener alas, no vamos a tener alas. Los ángeles no tienen alas. Pastor, ¿cómo está diciendo eso? ¿Y cómo dice? Vea, busque. Serafines sí, los ángeles no. No tienen alas. Y usted ve las películas y con alas, no tienen. Pero lo vamos a hacer. Igualmente, llamémosle como un ángel, pero
vamos a tener esos mismos atributos en donde ya no va a ser necesario la procreación. Vamos a estar en un cuerpo obviamente completamente diferente. Ya hablo que no necesariamente no nos vamos a ver como nos parecemos. Y ese era un debate que tenían estos líderes, estos fariseos y los saduceos. ¿Cómo va a ser? ¿Él va a resucitar con la misma ropa? ¿Va a resucitar y va a salir así feito como era aquí? ¿O Dios lo va a cambiar? ¿O va a seguir siendo feo? Es lo que hay, dijo el Señor. ¿Ah? Tenían ese debate. Lo importante es que el Señor tiene un cuerpo para usted. Lo que se siembra, y por eso Pablo tiene que aclarar esto en Corintios, no es lo que sale. Usted siembra algo feo y va a salir una flor linda. Y que tenemos esperanza todavía, una versión mejorada. Es la resurrección. Entonces, estos hombres están recibiendo primero la lección. Jesús está diciendo los ángeles existen. Ellos no creían a los ángeles. ¿A qué le cree usted? Yo creo a Jesús. Lo primero que Él les está diciendo aquí. Entonces, no va a existir ya ese proceso de muerte. La muerte es el resultado del pecado. El Señor le dice, si de ese árbol comes vas a morir. Pero cuando usted lee la escritura, el diseño de Dios dice, no es para que vivan eternamente en condición de pecado. Por eso pone ahí a este serafín, ya, querubín ahí para cuidar el árbol de la vida. Él va a transformar nuestros cuerpos. Sí, eso es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios. En el capítulo 4, versículo 18 y el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Se lo toma ahí en ese contexto. Que lo que usted tiene aquí, este tabernáculo que se está deshaciendo, y no importa las horas que usted vaya al gimnasio, no importa lo sano que sea, no digo que esté mal, pero este cuerpo va para abajo. Pero Dios tiene un cuerpo hecho para nosotros, eterno, para la eternidad. Y en donde ya nuestra relación va a ser diferente. Y nuestro enfoque va a ser Cristo. Nuestra adoración a Él en toda la eternidad y aparte de todas las bendiciones que el Señor nos va a dar aquí. Entonces nadie de aquí se va a convertir en ángel por aquello. Y tampoco piense, ay, mis hijos son unos ángeles. Híjole, no. No los conoce. No los conoce. ¿Ah? Pero hablamos aquí de un cambio total. No hay necesidad de propagarse ni procrear, y esto es lo que el Señor dice. La eternidad no va a ser necesario eso. Seres eternos, eso es lo primero aquí. Y aquí la prueba de la resurrección es esta. Versículo 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si usted lee Lucas capítulo 20, verso 37, que es el pasaje paralelo a esto, Lucas nos dice que el que dijo esto, que escribió esto, fue Moisés. Y aún Moisés enseñó, dice ahí Lucas, acerca de esto, acerca de que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Y dónde está esto? En el libro de Éxodo, capítulo 3, en el verso 6, cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Y aquí es donde se le aparece el Señor. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿Cuál padre? Abraham, de Isaac, de Jacob. Y dice que Moisés cubrió su rostro. Tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, muchos años antes de esto, también hay una referencia. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, en el verso 13, nos dice ahí que aquí Jehová estaba en lo alto. ¿Se acuerdan la visión que tuvo Jacob de la escalera?
el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Ya Abraham ya había muerto. Entonces, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, hay referencia a que Dios es un Dios de vivos. Que estas personas probablemente no es que estaban levantados de la tumba, pero estaban viviendo y estaban teniendo una relación con Dios. Por eso dice ahí, yo soy Jehová. Yo soy el que tengo esa relación con tu padre Abraham. Yo soy ese que tiene esa relación con Jacob, con Isaac. Es lo mismo que el Señor le está diciendo aquí a Moisés. Es lo mismo que el Señor le había dicho a Jacob. Y aquí el Señor les está diciendo a ellos. Vean lo que dice la Escritura. El yo soy, el tiempo presente. Aquí el Señor está haciendo un argumento desde la Escritura. Como diría alguien exegético, tomado desde la Escritura. Yo soy. Recuerden, la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra que está ahí es inspirada por Dios, que está dentro de un contexto. Y por eso nosotros podemos decir con seguridad que el Señor aquí les está diciendo a ellos y los está dejando con la boca abierta. Realmente a veces nosotros tenemos unos anteojos puestos de acuerdo a la predisposición que tenemos o a los prejuicios que tenemos cuando leemos la Biblia. Y por más que la leamos, mientras no saquemos los anteojos de prejuicio en cualquier cosa, no vamos a poder llegarle a veces. Y esto es lo que pasaba con estas personas. Por eso recuerde, la Biblia no es para que usted vaya a introducir sus prejuicios, sus ideas. Voy a buscar a ver qué dice la Biblia con respecto a esto que yo creo que es verdad. No, voy a ver qué dice la Biblia. Es lo que voy a hacer. Y si lo que la Biblia dice es contrario a lo que yo creo, entonces obviamente el equivocado no es la Biblia, de todas maneras. Siempre vamos a ser nosotros. Entonces dice aquí que Él era, yo soy, no era, yo soy. Ay, Dios se murió. Nosotros hablamos en pasado de los que se mueren. Dios no. ¿Se acuerdan ustedes de Él? ¿Cómo nos acordamos? El pasado. Pero Dios lo ve en tiempo presente, siempre aquí. Entonces, estas personas que menciona el Señor aún viven. Entonces, cuando yo entierro mi cuerpo aquí, mi alma, mi espíritu pasan ahora a estar con el Señor, a la presencia de Dios. Y mantengo esa relación y esa comunión. No es que quedo en el limbo, ¿ya? Hay algunos que hablan de un estado intermedio que no tiene nada que ver con el purgatorio, obviamente, ni nada de eso. Pero a mí me llama mucho la atención que cuando murió Esteban, ¿se acuerdan? Dice que Esteban vio el cielo abierto y vio quién se puso de pie para recibirlo. A Cristo. En capítulo 7 del libro de Hechos. Entonces, ¿dónde fue Esteban? Donde aquel que lo estaba esperando. Por eso Pablo después dice, morir es ganancia. Porque estar con Cristo es mucho mejor. Y claro, dejamos este cuerpo aquí y Dios nos da algo. Y totalmente diferente. Entonces, lamentablemente, a veces tenemos esta idea de que el cielo es algo lejano, ¿no? Es algo que está ahí, a un cierre de ojos. Y vamos a estar en la presencia de Dios. Inmediatamente, en la presencia de Dios. Ahora, ¿este cuerpo se va a levantar? Bueno, si se levanta bien. ¿Usted cree que yo voy a estar preocupado arriba? Señor, recuerda mi cuerpo y cómo fui vestido. Yo quiero con mi guayabera, Señor, levantarme. Hasta el final. Pero yo voy a estar con Cristo. Y voy a venir con Él, nos dice Pablo. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Entonces, aquí el Señor les dice a ellos, la relación que estas personas tienen conmigo es presente, no
una relación pasada o no una relación que va a comenzar en algún tiempo, sino que es presente, es ahora mismo. ¿Y qué ocurrió con los saduceos? ¿Cuál fue la contrarrespuesta de los saduceos? ¿La lee usted ahí? Quedaron sin argumentos. Dice que silencio, no se escuchó nada. No se escuchó nada. Entonces, yo sé que algunos están pensando en qué va a pasar con mi matrimonio. ¿Voy a reconocer a mi esposa cuando esté allá? ¿O voy a reconocer a mi esposo cuando esté allá? Yo sé que hay algunos que dicen, ojalá no. ¿verdad? Pero nos vamos a reconocer en un estado diferente. Ya no lo van a mandar más. Bueno, esa es la fe. En un estado diferente, pero ahí vamos a estar. Vamos a conocernos, sí, nos vamos a conocer. Voy a dejar de ser tonto. Ahora voy a estar en un estado mejor. Ahorita, yo sé que algunos de ahí, yo soy inteligente y a veces no lo mostramos mucho en el trato que nosotros tenemos. Entonces, dice, oyendo esto, termina aquí, la gente quedó asombrada. El pueblo nunca había escuchado una respuesta así de ninguno de los maestros que pudieran haber venido. Más bien ellos siempre quedaban así con la boca abierta cuando estos hombres letrados, graduados allá en la Universidad en Jerusalén, en Harvard, hablaban y pero cuando apareció un simple carpintero, un sencillo carpintero, y comenzó a darle respuestas a todas sus preguntas, obviamente el asunto cambió. Y recuerden una cosa, dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe. O sea, nosotros podemos encontrar las respuestas. A lo mejor no todas las respuestas, tampoco está diciendo que tenemos que tener todas las respuestas, pero es nuestro deber. Nuestro deber intelectual como cristianos también es investigar en las Escrituras. Es nuestra responsabilidad. Y si alguien le pregunta le hace un cuestionamiento o le hace una pregunta que usted no conoce, bueno, sabes, voy a investigar. Tener ese tiempo, tenemos la palabra de Dios aquí. Entonces, cuando la persona muere, ¿sí? Cuando las personas mueren, no todos van al cielo. Y eso es una realidad. Ahora, en realidad, ningún muerto va al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. Ay, se fue al cielo el muerto. No, va vivito delante de Dios. Porque ya no va a haber más muerte. Recuerda, Jesús dijo, yo he venido a dar vida y la he venido a dar en abundancia. Y esa es la seguridad que tenemos. Entonces en el cielo no van a haber muertos, en el cielo van a haber, todos nosotros vamos a estar vivitos. No digo coleando, pero sí vivitos. Arriba. Vamos a estar alabando al Señor. Ahora, quiero terminar leyendo un par de salmos con respecto al concepto de la resurrección. Recuerde, la revelación de Dios es progresiva. El Antiguo Testamento tenían nociones, no conocían todo. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted ya tiene más claridad. Entonces usted en el Nuevo Testamento puede leer 1 Corintios 15, en 2 de Corintios 5, que habla ahí en el libro de Filipenses, capítulo 1, donde Pablo habla acerca de eso y la esperanza que nosotros tenemos. Pero en el Antiguo Testamento leemos, por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 16, eso no está en las notas, porque lo puse en la mañana. Lo siento. Verso 9 y 10. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción.
David ahí describiendo acerca del Mesías que se iba a levantar. Este mismo versículo, este mismo pasaje, después lo cita el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en su sermón, cuando habla de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y Cristo es la primicia, es el primero. Y esa es la confianza que tenemos. Y eso está en el libro de Salmos. Ahora fíjense en el capítulo 49 de Salmos, verso 15. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. O sea, ¿del poder de quién? De la muerte, de la tumba. Porque Él me tomará consigo, o sea, me llevará. Acuérdense la promesa que el Señor le da a los discípulos en Juan capítulo 14. Volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, estén ustedes también. Bueno, esto es lo que está diciendo el salmista. Tenía esa esperanza. Luego en el Salmo 73, verso 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dios lo tenga en su santa gloria, dicen algunos. Bueno, allá Dios nos va a llevar. No a mi gloria, a la gloria de Él. Ahí vamos a estar delante de Dios. Y vea ese es en Daniel capítulo 12. Este es muy, muy claro, Daniel. Probablemente la enseñanza o el pasaje más claro de la resurrección en el Antiguo Testamento. Versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que están muertos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que van a despertar para vida eterna? ¿Quiénes son los que van a ir a vida eterna? No es lo que van a tener vida eterna, la vida eterna ya la tenemos, porque hemos creído en Cristo Jesús y Él dijo vino a darte vida abundante. Lo que hacemos es mudarnos de este cuerpo, esta transición, este pasar de este lado de la eternidad a la eternidad con Cristo. Y eso es lo que Pablo decía, que estar con Cristo es mucho mejor. Y yo sé, usted puede tener a alguien ahí, ay, no me quiero separar de él, pero estar con Cristo es mucho mejor. ¿Por qué? Cuando tenemos este concepto, tenemos perspectiva eterna. Y mi vida gira en función de eso. Quiero vivir mi vida, una vida que agrade a Dios. Y cuando mi vida agrada a Dios, porque yo sé que voy a pasar la eternidad con Él, mi vida va a reflejarse aquí, en mi entorno. Y va a ser de bendición para todos los que están a mi alrededor. Para todos los que están conmigo. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Esa esperanza que no avergüenza. Que vamos a estar un día con el Señor. Pero mientras estemos aquí, debemos vivir bajo el principio que el apóstol Pablo dice en Corintios. Hágase todo para la gloria de Dios. Mi vida debe ser hecha en función de que traiga gloria a Dios. ¿En qué aspecto? No solo cuando venga aquí, en toda mi vida. Fuera, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en todo lugar. Donde usted esté, en la cancha, cuando van a jugar, cuando vean los partidos, ya que no se le salga mucho la carne. Por eso dejé de jugar. Nuestra vida debe agradar a Dios. Debe agradar y traer gloria a Dios. Y un día, cuando, no sé, nos vamos a ir con el Señor. Y allá vamos a estar con el Señor. Muchos de nuestros hermanos que han partido están con el Señor. Y un día vamos a estar con ellos también. Esa es la esperanza y la confianza que tenemos, la seguridad que el Señor nos da. Entonces, estas personas no creen en la resurrección. No vean la resurrección como algo, ay, es muy lejos. No, puede ocurrir.
Puede ocurrir. En el momento en que yo cierro mis ojos aquí, los voy a abrir allá. Y voy a estar con el Señor. Y estar con Cristo es mucho mejor. Entonces, mientras estamos aquí, debemos animar a otros a vivir una vida que agrade a Dios. Pero también debemos llevar el mensaje a aquellos que no conocen a Dios. Porque uno, como dice aquí, para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo Jesús. Entonces, tenemos esta seguridad en Cristo. Tenemos esta confianza en Cristo. Los fariseos, estos líderes religiosos, no creían en la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y que un día esto que se va desgastando va a ser tomado y vamos a tener un cuerpo, un edificio, no hecho con mano, en los cielos. Y vamos a vivir. Y ya no más dolor, no más tristeza, no más angustia, no más enfermedad, no más nada de eso. Nada de eso. Las viejas cosas pasaron. Sí, lo creemos, pero no lo hemos experimentado por completo. El día que lo vamos a experimentar es cuando partamos de esta tierra, por completo. Todo queda atrás. Y decimos, y usted puede decir, sí, las cosas viejas pasaron, pero ahí las trae la rastra. ¿Sí o no? Ahí viene con ellas. Y se levanta todo, ya, ay, esta cosa, y sale de ahí. Y ahí la arrastra, y la arrastra. Pero un día ya vamos a estar, no más de eso. No más de eso. No estoy hablando del esposo ni nada de eso, por aquello. Sino que vamos a estar con Cristo. Porque ¿qué cosa para usted la arrastra? O a usted te arrastra. ¿Qué cosa está arrastrando? Porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos ahora. Entonces, ¿podemos experimentar eso aquí? Claro. El problema es que no lo creemos y vivimos del pasado. Y le hacemos casos a los psicólogos. Ah, es que eso debe ser producto de cuando su abuelito allá en la tercera, cuarta generación. No, Cristo pagó el precio por todo. Podemos vivir una vida plena. Una de las cosas que usted debe tener cuidado de decir, ay, pobrecito, pobrecito ¿qué? Pobrecito el que no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, en Cristo estamos completos. Lo tenemos todo. Tenemos todo. Y podemos confiar en que lo que usted necesite, Él se lo va a dar. No lo que queramos, sino lo que usted necesite. ¿Para qué? Para que su vida traiga gloria a Dios. Dios nunca nos va a dar algo para que nuestra vida no traiga gloria a Él. Nunca. Entonces, estos saduceos se fueron como todos los demás, ¿ya? Con la cola ahí entre las patas y se fueron. Pero no van a detenerse aquí. La próxima semana vamos a ver la gran pregunta que le hacen al Señor. La última pregunta. Tiene que ver con prioridad. Váyase meditando en eso. ¿Cuál es su prioridad en su vida ahorita? Y lea lo que queda ahí. Y vea lo que el Señor dice. Esto es lo que el Señor les va a decir a ellos. Prioridad. Dios no requiere 613 mandamientos que usted haga. Dios requiere que usted complete 2. Cuando complete esos 2, está cumpliendo lo demás. Pero a veces nuestra prioridad es diferente. Entonces, ame a Dios. Ese es el todo. Amar a Dios. Lo demás, sigue a eso. No al revés. No se ame a sí mismo. Tiene que amarse usted mismo. No. Si usted se ama a sí mismo, se desenfoca. Usted tiene que amar a Dios primero. Así como se ama usted, va a amar a los demás.
Entonces no quiere decir que no se ama, claro que se ama. Y a veces nos amamos demasiado. ¿Quién no se miró al espejo antes de venir hoy día? Mirarse ahí cómo se veían. ¿Me veo bien? Todos se miran. Todos quieren parecer bien. Todos quieren, oh, para que la gente me vea. A veces nos amamos demasiado. Por eso el Señor dice, piérdase de vista. Entonces, dos cosas nos va a decir el Señor. Prioridad en su vida. Si ama a Dios, va a amar a su prójimo. Lo va a amar. Con defectos y virtudes. Entonces, la próxima semana, que ya estamos en diciembre, ya se siente Navidad. Qué rico, ¿verdad? Me aplaudió, ¿eh? Ella me entiende. Entonces ya estamos entrando al último mes y a celebrar como buenos cristianos que somos, paganos, dicen algunos, porque ponemos el árbol, pero no importa, celebrar la Navidad, a celebrar y recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente lo va a atacar a usted, claro. Estos musulmanes en Europa están atacando todas las ferias navideñas que existen, las atacan. Pero vaya a hacer algo usted, un escándalo, cuando ellos están haciendo su oración a las 6 o en la tarde y pasar por ahí encima. Islamofóbico le van a decir. Pero no hay cristianofóbicos. El mundo es en contra de Cristo. Recuerde eso. Así que nosotros no debemos ocultarnos de quién somos y en quién creemos. En Cristo Jesús. Así que diciembre es una oportunidad no solamente para ir de shopping, ¿ya? Sino para evangelizar. Aprovéchela. Oremos, Señor. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias por recordarnos y animarnos y darnos la esperanza, esa esperanza que no avergüenza. Que un día, Señor, tú vienes por tu iglesia y si ese día, Señor, tarda en venir, sabemos que vamos a ir a tu presencia. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a estar siempre listos y preparados. Y que aprovechemos esta oportunidad que tú nos das mientras seguimos aquí de llevar este mensaje a aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, para que nos ayudes a tener prioridades claras en este tiempo, Señor. Podamos traer gloria y honra a tu nombre en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Señor. Anima, Señor, a aquellos que están desanimados. Oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por Nicole, para que tú le des paz, Señor, y consuelo en medio de este momento en el que está, donde Padre partió contigo, Señor. Te pedimos por ella, Víctor, por la niña, Señor, para que tú les des consuelo y también a su familia, Señor. Seas ese consolador para ellos en este momento. Oramos, Señor, por sanidad a los que están enfermos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esos testigos tuyos mientras caminamos, Señor, en esta vida. Damos gracias, Señor, y oramos. Ponemos, Señor, en tus manos nuestra vida y pedimos tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.